Bueno, chicos, este, lo último que estuvimos nosotros trabajando fueron ecuaciones lineales con números enteros, ¿sí? Lineales, acuérdense que pues, dijimos que la x estaba elevada a la 1, vimos ecuaciones donde teníamos una sola vez x, las despejábamos, donde teníamos términos con x y sin x, juntábamos términos con x de un lado y términos sin x del otro, y después sumábamos de cada lado y despejábamos el valor de x. Otras donde era necesario ser distributivas, luego pasar de un lado del otro los términos sin x. Bueno, todas las posibilidades de ecuaciones lineales que pueda haber y sus posibles soluciones. Cuando da un número, cuando da vacío o cuando da todas las posibles soluciones que para nosotros son los números enteros. Ahora lo que vamos a ir entrando es para poder resolver, plantear y resolver problemas con ecuaciones con números enteros. Entonces lo primero que vamos a repasar son cuestiones técnicas del lenguaje coloquial y simbólico. El lenguaje coloquial es el lenguaje hablado o escrito textualmente, y el simbólico es donde lo aplicamos con símbolos y operadores matemáticos, ¿sí? Entonces vamos a ir haciendo como un pequeño compendio de las frases o premisas más usadas en matemática, a ver cómo se irían armando y a partir de ahí cómo iríamos armando los problemas, ¿sí? Yo este mismo documento se los voy a subir en blanco y ustedes cuando van viendo el video van completando el documento en blanco, ¿sí? Lo van a copiar en su carpeta, el que lo quiere imprimir lo imprime, el que lo quiere copiar lo copia. eh, y después van completando ustedes mismos para tenerlo para después cuando les toque hacer los problemas a ustedes, ¿sí? Esta semana el trabajo va a ser solamente copiar esta teoría, ver el video y completar la teoría con el video. Y van a mandar las fotos donde uno pueda verificar que hicieron eso, ¿sí? Vieron la teoría, vieron el video y fueron completando la teoría que les dejo, ¿sí? Esa va a ser la tarea. Después, o otra próxima semana, haremos problemas que directamente no tengan la teoría, no lo tengan armado en el video, ¿sí? Sino nuevamente trabajando con esto. Bueno, arranquemos. Cuando nosotros trabajamos en lenguaje coloquial, siempre hablamos de algún número desconocido o algún valor desconocido. Podemos llamarlo con cualquier letra, cualquiera, ¿sí? Em, Normalmente, la letra más común, ¿sí? Para llamar al número es X, ¿sí? Pero puede ser cualquier valor, ¿está bien? Em, Bien, si al número lo llamamos X, ¿sí? Acá lo tenemos, decimos número lo llamamos X, bien. Entonces a partir de ahí, ¿sí? Vamos a ir, yo voy a poner negrita para que se vea X. A partir de ahí vamos a ir armando las frases de abajo. Si me dice el siguiente de un número, el siguiente en la recta numérica es uno más, por ejemplo. El siguiente de 2 es 3, el de 3 es 4, el de 4 es 5, el siguiente de menos 11 es menos 10, el siguiente de menos 10 es menos 9, el siguiente de menos 9 es menos 8, siempre se le suma 1 al anterior. Entonces, si el siguiente es sumarle 1 al que ya tenía, entonces dice el siguiente un número, ¿quién será? Será x más 1, porque es el siguiente del número desconocido. Al número desconocido le sumo 1. Bien. El anterior de un número, pensemos en la recta numérica, el anterior de 2 es 1, el de 1 es 0, el de 0 es menos 1, el anterior de menos 1 es menos 2, el anterior de menos 2 es menos 3, siempre le estoy restando 1 al número que conozco. Entonces, cuando no conozco el número, como en este caso que te dice el anterior de un número, bueno, será el número, como lo llamamos nosotros, menos 1. Ahí estoy poniendo el anterior del número. ¿Está bien? Bueno, cuando dice el doble de un número, quiere decir que lo duplica. ¿Sí? Lo duplica quiere decir que lo multiplica por 2. Siempre vamos a intentar poner, cuando es pueden poner x por 2, que es lo mismo que 2 por x, porque la multiplicación es conmutativa, pero nosotros vamos a intentar ponerle a la multiplicación siempre el número delante de la x, ¿sí? Para que cuando tengamos que hacer ecuaciones con distributivas y todo, ya tengan el coeficiente delante y no detrás y después se traben, ¿sí? Entonces, si dice el doble de un número, yo que voy a escribir 2 veces x. Se sobreentiende que acá entre la x y el 2 hay un por, que nunca lo ponemos nosotros, ¿sí? Entonces, ahí está el doble de un número, 2x. El triple o triplo, porque se puede llamar de una manera u otra, dependerá de la bibliografía con la que trabajen, de un número. Si es triple o triplo, piensen en el Vázquez, triplicar, o sea, multiplico por 3. 3 veces el número. Como el número no lo conocemos y dijimos que cuando no lo conocemos lo llamamos x, es 3 veces x.
Van a ver que acá se repite un poquito. El cuádruplo de un número es lo mismo, cuádruplo son por 4, 4 por X. No vamos a poner el por porque se sobreentiende, ¿sí? Acuérdense que cuando no hay nada entre el número y la X se está multiplicando. Entonces, ¿el cuádruplo qué significa? Cuádruplo o cuádruple es lo mismo, ¿sí? Igual que quíntuple o quíntuplo, ¿sí? Sextuplo o sextuplo. Y así sucesivamente, ¿no? No vamos a poner todo porque no tiene sentido. Bien, el quíntuplo, ¿qué sería? 5 veces el quíntuplo de un número. Siempre está multiplicando al número, 5x. El sextuplo de un número, ¿qué sería? Sextuplicar, multiplicar por 6 al número. Sería 6x. Bien. Hasta acá vimos cómo multiplicamos por un número. El doble de un número por 2, el triple de un número 3x, el cuádruple de un número 4x, el quíntuple de un número 5x, el sextuple de un número 6x. Bien, vamos a ver qué pasa cuando en vez de multiplicar dividimos. La mitad de un número, ahí la mitad me está diciendo parto por 2. Si es parto es divido. Y acá la división no tiene opción como la multiplicación, que yo digo puedo poner 6 por x o x por 6, que yo siempre recomiendo igual que pongan 6x cuando es el sextuplo, ¿no? La mitad de un número, siempre en los divisores se escriben a la derecha. ¿Quién es el divisor? Si es la mitad es por dividido 2. Entonces no puedo poner 2 dividido x, es x dividido 2. Ahí dice la mitad de un número, ¿sí? La mitad de un número. Si pongo 2, acá se los aclaro para que lo tengan, no es 2 dividido x, ¿sí? La mitad de un número es x dividido 2, no 2 dividido x, ¿sí? No es lo mismo. Así que se los aclaré para que, se los voy a resaltar acá, para que se acuerden que no es lo mismo eso. Bien. Ahora, ya vimos que la mitad de un número es x dividido 2. La tercera parte de un número, ¿qué será? X dividido 3. ¿Sí? Ahora, ya que estoy aclaro, o sea, algunas veces en algún trabajo práctico del principio o con ecuaciones me ponían por con una cruz y yo les dije, acuérdense que en matemática el por lo ponemos siempre con un puntito, con los cálculos combinados sobre todo. ¿Por qué? Porque en matemática después se mezcla con esto, con la x de las ecuaciones, ¿sí? Entonces siempre el por es con un puntito. Bien, y el dividido con 2. Después, la cuarta parte de un número. Ya cada vez que aparezca la palabra parte, ¿sí? Como acá la tercera parte, la cuarta parte, la quinta parte, la sexta parte, ya me está diciendo que divido, estoy partiendo, ¿sí? La quinta parte de un número, la cuarta parte de un número, perdón, será en este caso x dividido 4. X dividido 4. Si hubiese sido la quinta parte de un número, x dividido 5, la sexta parte, x dividido 6, y así sucesivamente. Bien, hasta acá siempre estuvimos trabajando directamente con el número, la mitad, el doble, el triplo, su siguiente, su anterior. Vamos a ver acá qué pasa cuando empezamos a ver los operadores, cómo sé si voy a sumar, voy a restar, qué palabras son claves. A un número se le suma, adiciona o agrega 4. Cualquiera de esas palabras suma, adiciona o agrega 4, se le está diciendo exactamente lo mismo. Lo más clásico es se le suma. Pero si dice a un número se le adiciona 4 unidades, le está diciendo que al número, que normalmente llamamos x, se le suman 4 unidades. ¿Sí? 4. Si dice que a un número se le agregan 4 unidades, también se le suma. Bueno, y si se suma no hay mucha vuelta porque ahí ya lo entenderían sin ningún problema. Después, otra posibilidad es que aparezca en una frase de un problema. A un número se le resta, disminuye o sustrae 5. Bueno, cualquiera de esas tres palabras está diciendo la misma operación que sería la resta. Si se resta no hay duda. Si a un número se le disminuyen 5 unidades, por ejemplo, también sería x. Si al número lo llamamos x y se les disminuye en 5, sería x menos 5. Si en vez de decir disminuye, dice, si a un número se le extraen 5 unidades, se le restan 5 unidades, lo mismo. Estas tres palabras son sinónimo bueno, disminuye, sustrae es un sinónimo de resta. Si en un problema dice la diferencia entre ellos, diferencia está hablando de qué operación, resta. ¿Sí? Está hablando de la resta. ¿Sí?
Está hablando de la resta. Bien. Después dice dos números consecutivos. Bueno, a ver, razonemos juntos. ¿Qué sé yo? Dos números consecutivos. Podrían ser el 1 y el 2, podría ser el 0 y el 1, podría ser el -10 y el -9, el -10 y el -11, uno antes o uno después al número. Esos son consecutivos. Lo más lógico cuando predice dos números consecutivos que yo diga, bueno, ¿cómo llamo al número originalmente? X. Consecutivo sería uno más. Y pongo X más 1. Y ahí tengo dos números consecutivos. Puede ser, ¿sí? Serían X y X más 1. Ahí tengo los dos números consecutivos. ¿Sí? Esa es una opción. También podría ser que diga, qué sé yo, consecutivos también lo pueden decir, en vez de el número y el que le sigue, el anterior y el número, o sea, son consecutivos también, ¿sí? Uno antes y uno después, esa es la idea de consecutivo. Entonces, alguno por ahí más rebuscado le dice dos números consecutivos y pone X menos 1 y X. Ahí tendrían los dos, o también están hablando de dos números consecutivos, ¿sí? El anterior y el número, pero son consecutivos. Lo más lógico que uno si dice dos números consecutivos ponga X y X más 1, pero... Y si dijera, como dice un poquitito más abajo, tres números consecutivos, sigo con el mismo concepto. Tres números consecutivos, habíamos dicho dos que eran X y X más 1. Bueno, tres, ¿quién va a ser? Tres números consecutivos. Uno sería X, el otro sería X más 1, y el otro sería X más 2, porque es agregarle uno más al anterior que puse. Si el anterior que puse X más 1, uno más sería X más 2. Entonces, por ejemplo, ahí yo tengo tres números consecutivos, ¿sí? X, X más 1 y X más 2. ¿Sí? Vamos a ponerle punto y coma para separarlo, porque acá no hay operaciones entre ellos, nada, si no estamos definiendo el lenguaje, ¿sí? Entonces no hay nada, ¿sí? Ahí tenemos tres números consecutivos, X, X más 1, X más 3. Si fueran cuatro, sigo, X, X más 1, X más 2 y X más 3. Y así sucesivamente, ¿sí? Bien. Antes hicimos el doble de un número, entonces era 2 veces X, el triple de un número era 4 veces X. Ahora va a ser más o menos similar, pero ya no habla de un número, sino vamos a leer bien de qué. Dice, el doble, yo ya sé que voy a multiplicar por 2, si me dice el doble. ¿De quién? Del número no, ¿eh? No va X ahí, no pongan automáticamente, porque digan el doble, pongan 2X. Sigan leyendo bien. El doble del siguiente de un número. Entonces, ¿por quién multiplico por 2 al siguiente de un número? Y si se acuerdan, por acá lo teníamos, como poníamos el siguiente de un número, lo poníamos como X más 1, ¿sí? O sea que hay que duplicar a 2X más 1. El doble ¿de quién? 2 por paréntesis, porque tengo que multiplicar a todo el siguiente, X más 1. Ahí tengo el doble del siguiente de un número. ¿Sí? Multiplico por 2 al siguiente de un número. ¿Sí? Acá se los voy a marcar. Multiplico por 2 ¿a quién? Al siguiente de un número, ¿sí? A X más 1. Con ese concepto podemos pensar ese. Dice, el siguiente, vamos a mirar acá que dice, el siguiente del triplo de un número. O acá, si dice el siguiente, yo sé que es algún número, voy a dejar el espacio y después lo voy a completar. Siempre le digo lo mismo, en matemática no es lineal, no es que escribo siempre de derecha a izquierda, perdón, de izquierda a derecha, sino que a veces tengo que ir desmembrando lo que dice. Dice el siguiente, digo, bueno, si es siguiente es sumarle uno seguro, ¿sí? Si dice siguiente es sumarle uno segurito, ¿sí? ¿A quién? Y ahora me fijo, no dice de un número, por eso no es X más 1, sino dice el siguiente del triplo de un número. ¿Y cómo se escribía el triplo de un número? Por acá lo tenemos, 3X. Entonces le agrego 1 a 3X. Y ahí tengo el triplo del siguiente de un número, ¿sí? 3X más 1. ¿Sí? Saco el espacio que me quedó, ¿sí? Ahí quedó.
Entonces, ¿qué hice? Primero puse +1, dejando espacio adelante para ver a quién le era el siguiente de quién. Si era el siguiente un número, ponía +1 y adelante le ponía la X, porque era del X solo. Si dice el siguiente, pongo +1, dejando espacio adelante para ver de quién, y de quién, del triple de un número, entonces ya es de 3X. ¿Sí? Bien, continuamos un poquito. Ahora dice la mitad del anterior de un número. Nosotros dijimos siempre que sea dividido va detrás. Entonces yo dejo espacio en mi hoja, ¿sí? Normalmente, entonces escribo em, dividido 3, que es la mitad. Entonces dividido 2. La mitad. Dividido 2, ¿a quién? Ahora me fijo a quién. La mitad, ya lo puse acá, dividido 2. Ahora, ¿de quién? ¿A quién estoy dividiendo por 2? Del anterior de un número. Si hubiese sido un número, ¿se acuerdan? Por acá nosotros teníamos, ¿ven? La mitad de un número sería x dividido 2. En cambio, acá dice la mitad del anterior de un número. ¿Y cómo escribíamos el anterior? Por acá lo tenemos, x menos 1. ¿Lo puedo poner así sin paréntesis? No. ¿Por qué? Porque ahí en vez de estar dividiendo a todo el anterior, si no lo pongo entre paréntesis, estaría dividiendo solo a una parte. Estaría dividiendo solo al 1, ¿sí? Entonces, del anterior de menos 1. Y ahí regulo el espacio que dejé y ahí me quedó la mitad del anterior de un número. Bien, seguimos. El anterior de la cuarta parte de un número. Bueno, acuérdense lo que les digo, desmembren lo que está diciendo. Si dice el anterior, yo qué sé, que voy a terminar restándole 1 y después me fijo a quién. Voy a dejar el espacio para ver a quién. Dice el anterior, ¿se acuerdan que anterior era menos 1 menos? ¿Sí? O sea, menos 1 a quién. El anterior, y ahora leo que sigue diciendo. Si dice un número solo, será de X. Ahora, como dice el anterior de la cuarta parte de un número, ¿es de quién? De X dividido 4. Y ahí tengo, ahí regulo los espacios que dejé, ¿sí? y, y ahí logré armar el anterior de un número, del cuádruple, de la cuarta parte de un número, ¿sí? Pero vieron cómo arranqué yo, ¿no? Vuelvo a borrar y vuelvo a escribir para que lo vean. Dice, el anterior, entonces si me dice el anterior, sé que voy a tener que restarle 1 a algo. ¿Qué es ese algo? Miro y sigo leyendo. El anterior de la cuarta parte de un número. O sea que ya no es de x solo, sino es de x dividido 4, de la cuarta parte de un número. No es necesario que ponga entre paréntesis, ¿sí? Porque x dividido 4 ya es un único término, menos 1, ahí dice, si yo lo leo, perfectamente, el anterior, porque es menos 1, ¿de quién? De la cuarta parte de un número. ¿Sí? Yo hago sentido inverso y leo lo que está escrito, leo lo mismo. Bien, acá aparece otra frase bastante común, que es la diferencia entre el doble de un número y su triplo. Entonces yo empiezo a pensar, ¿diferencia qué me habían dicho que era? Si es diferencia, es resta. Bueno, voy a dejar el espacio porque sé que voy a restar dos cosas, algo delante y algo detrás, minuendo y sustrayendo, si se acuerdan. Entonces ahí pongo el menos. Y digo, bueno, ¿la diferencia entre quién? Entre el doble de un número, 2 veces x, ¿sí? Y su triplo. Si aparece la palabra su, habla de nuestra incógnita, que es la x, ¿sí? De su triplo. ¿De quién? De 3x. Vamos a acomodar los espacios que dejamos, ¿sí? Y ahí vamos a volver a explicarlo. La diferencia, resto, ¿qué cosa? Entre el doble de un número, 2x, y su triplo de que habla del 3 veces el número que nos llamamos x, ¿sí? Bien, vamos a hacer ahí. Esto básicamente es lo que les puede ir ayudando para completar y resolver problemas, ¿sí? Teniendo en cuenta el lenguaje simbólico, les conviene tenerlo como glosario. Glosario se le llama tener las palabras desconocidas y su significado al lado. Bueno, esto nos va a servir como glosario a nosotros, ¿sí? Para este año y para el próximo también, y para posteriores también. Bueno, teniendo en cuenta esto que aprendimos del lenguaje simbólico, vamos a intentar hacer algunos problemas clásicos de ecuaciones de grado 1, ¿no?
Bueno, plantear y resolver los siguientes problemas. Bueno, arrancamos. Dice, la suma de 3 números consecutivos es igual a 42 y después pregunta cuáles son los números. Bien, acá no se pone sol entre llaves el número, sino se responde la pregunta, ¿no? Si decía la suma, sé que voy a sumar, no hay mucho problema, de 3 números consecutivos. ¿Se acuerdan cómo arrancamos con los números consecutivos? Dijimos, los números consecutivos son x, si le pongo un consecutivo, le sumo un consecutivo, será x más 1, ¿sí? Y ahí van la suma de 2 consecutivos hasta acá, más otro consecutivo, pues dice la suma entre 3 consecutivos, será x más 2. ¿Sí? Ahí tengo la suma entre 3 números consecutivos. ¿Por qué le ponemos los paréntesis? Para que se vea claro que lo que estamos armando son 3 números consecutivos. Después, para la resolución, como delante de los paréntesis hay un más, se suprimen sin ningún problema y debajo directamente los ponen sin el paréntesis. Decía que la suma de 3 números consecutivos es igual a 42. Acá lo tenemos. Igual a 42. Bien, igual a, vengo acá y pongo 42. Y ahora resuelvo la ecuación. Primero suprimo los paréntesis, ¿sí? Quedaría x más 1, ¿sí? Para suprimirlo no tuve que hacer ninguna regla de signos, nada, porque delante del paréntesis había un más x más 2. ¿Sí? Lo único que escribí lo de arriba sin paréntesis. Igual a 42. Y ahora dejo a la izquierda todos los términos con x y debajo y del otro lado los números que no contienen x. Lo que baja, baja igual y lo que pasa, pasa con su operación cambiar. Bien, ¿qué x bajo? 1, 2, estas 3x bajan como están, todas están sumando, ¿sí? Y las bajo en el mismo lugar que las tenía, ¿sí? A la izquierda de la ecuación. Y de la derecha pongo el 42, que ya tenía, que baja como está, y le paso el 1 este que está sumando, ¿sí? El 1 este que está sumando, lo voy a marcar acá con color, y el 2 este que están sumando, van a pasar del otro lado de la igualdad, restando, ¿sí? Con su operación cambiar. O sea que es 42 menos 1 menos 2. Bien, debajo resuelvo. Sumo las x y resto en el que este lado, de la de izquierda sumo los números con los términos que tienen x y del otro lado los términos que no contienen x. Una x más una x más una x son 3x. Es igual a, me fijo del otro lado, ¿sí? Y resuelvo la operación. 42 menos 1, 41 menos 2, 39. Bien, ¿qué me queda para resolver y encontrar el valor de x? Pasar el 3 que está multiplicando, dividiendo hacia el otro lado de la igualdad. 39 dividido 3. Resuelvo y queda que x es igual 39 dividido 3, 13. Voy a volver con ese resultado, porque esto es un problema, y voy a ver qué dice el problema. ¿Qué preguntaba? Dice la suma de 3 números consecutivos, acá acabamos de ponerlos, x más 1, x más 2, es igual a 42. Y le pregunta cuáles son los números. ¿Por qué? Porque los números son x más 1 y x más 2, los 3 números consecutivos. Entonces, x ¿cuánto vale? Acá lo obtuvimos, 13. ¿Sí? X más 1 ¿cuánto vale? 14, porque sumo 1. Y x más 2 ¿cuánto vale? 15. Entonces ahí sí tengo para contestar, por eso pregunta cuáles son los números. ¿Sí? Ahí contesto. Los números son, ¿sí? El primero de ellos es x, o sea que es 13. El que sigue, x más 1, 14. Y el que sigue, x más 2, 15. Si x valía 13, le fui sumando 1 y 2. ¿Sí? Ahí no pongo solución, nada, sino respuesta, pues es un problema. Bien, vamos al segundo problema. Dice, si el triplo del anterior, entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Si es el triplo, ¿qué hago? Multiplico por 3. 3 por, pero no es del número, no agarren por inercia, digan triplo y pongan 3x, no. El triplo y leo qué dice acá, del anterior de un número, ¿sí? Del anterior, o sea que de quién, de entre paréntesis, x más 1.
porque es el triplo de todo el anterior. Tengo que triplicar a todo x más 1. Por eso va entre paréntesis. Es igual al siguiente de 29. Es igual al siguiente de 29. Entonces, ¿cómo pongo? No pongan 30, porque estamos traduciendo el lenguaje coloquial al simbólico. 29 más 1. Después pondrán debajo 30, ¿sí? Estamos traduciendo tal cual. Entonces yo acá leo, si leo lo que escribí acá, se ve perfecto. El triple del siguiente de un número es igual al siguiente de 29. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Acá ¿se acuerdan que habíamos hecho el 29 más 1? Lo puedo resolver acá abajo. ¿Sí? Y acá tenía dos opciones. Como x aparece una sola vez en la ecuación, la miro, aparece una sola vez, la puedo despejar, o algunos van a querer ser distributiva, pueden hacer distributiva. Pero acuérdense que yo les expliqué que se puede hacer de las dos maneras. Yo en este caso voy a despejar x, que es lo primero que paso de este lado, el 3 que está multiplicando, dividiendo. O sea que me queda 30 dividido 3. Y de acá que me quedó x más 1, solito, que no necesito ponerle ningún paréntesis, porque ya pasé el 3 que estaba multiplicando, dividiendo hacia el otro lado de la igualdad. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué me queda? Resolver 30 dividido 3 es 10 y pasar el 1 que está sumando, restando. ¿Sí? Voy a hacer simultáneamente, si no, no tardo tanto tiempo. X es igual, 30 dividido 3 es 10, y le paso el 1 que está sumando, restando. O sea que ahí me queda que X es igual a 9. Bien. Ahí me detengo y voy a la pregunta, a ver qué tengo que responder. ¿Cuál es el número? Directamente el número es el que acabamos de encontrar. Entonces pongo respuesta. El número es 9. Bien. Vamos a ir al tercero. Vamos a dejar espacio. Dice, ¿cuál es el número cuyo cuádruplo disminuido en 8 es igual al doble de su siguiente? Bueno, vamos a ir armando por partes. ¿Cuál es el número cuyo cuádruplo? Entonces ahí estoy diciendo cuyo cuádruplo. Hay un número cuyo cuádruplo. ¿Qué decíamos cuando decíamos cuádruplo un número? Decíamos 4 veces x. ¿Sí? Disminuido, ¿qué era la palabra disminuido? Por arriba lo teníamos, disminuido es lo mismo que restar. Disminuido en 8. 8 es el número 8. Es igual ¿a quién? Al doble de su siguiente. Es igual al doble de su siguiente. Entonces, del otro lado del igual, ¿qué tengo que poner? El doble, multiplico por 2, al siguiente. No a x, sino ¿a quién? A x más 1. ¿Sí? Ahí acabo de multiplicar acabo de multiplicar por 2 al siguiente del número, porque al número lo llamamos x, ¿no? Entonces dice, ¿cuál es el número cuyo cuádruplo, acá está, 4x, disminuido en 8, le resto 8, es igual, pongo el igual, y ahí razono que me dice para el otro lado del igual. Es igual al doble de su siguiente, es decir, a 2 por todo el siguiente, x más 1. Acá sí o sí, como yo miro la ecuación para resolverla, estoy obligada a ser distributiva con este 2 por x y 2 por 1, para juntar términos con x de un lado y sin x del otro. ¿Por qué? Porque esta ecuación tiene más de una vez x, ¿sí? Más de un término con x, no puedo despejarla. Entonces me queda 4x menos 8 igual, y ahora el 2 lo multiplico a la x y al 1. 2 por x, 2x. No tuve que hacer mucho regla de signo porque el 2 positivo. 2 por 1, más por más, 2 por 1, 2. Debajo voy a juntar los términos que contienen x de un lado, el 4x baja de ese lado, así que baja como está, y el 2x que está sumando pasa restando, ¿sí? Lo que baja, baja igual, y lo que pasa del lado de la igualdad pasa con su operación cambiada. De este lado, del lado de la derecha, bajan los números que no tienen x, el 2, ¿sí? Este 2 que está acá, ¿sí? Baja de su lado, por lo tanto baja como está, no es necesario poner el más 2 adelante, si no se sobreentiende que es positivo.
Y el 8 que está restando de este lado, ¿sí? Pasa sumando al otro lado, más 8. Y ahí junté todos los términos que contienen x de un lado y los que no contienen x del otro. Resuelvo las operaciones. 4x menos 2x son 2x, igual a 2 más 8, 10. ¿Qué me falta para despejar mi x? Pasar el 2 que está multiplicando, dividiendo al 10 que ya tenía del otro lado. Entonces pongo 10 dividido 2. Bien. Y ahora resuelvo. 10 dividido 2, 5. Bien. Y ahora me fijo que preguntaba, ¿cuál es el número cuyo cuádruple? Entonces ya estoy en condiciones de poner que la respuesta, el número es 5. Bien. Vamos a el otro problema. Dice, la suma entre el la suma entre el doble de su anterior y el triplo de su consecutivo es 16. Si yo lo leo todo así, empiezo a trabarme para armarlo. Entonces lo que tengo que hacer es razonar qué me está diciendo primero. La suma. ¿Se acuerdan que yo dije si aparece la palabra la suma, la diferencia primero van a poner qué operación está indicando? La suma está indicando una más, ¿no? La suma. Y ahora me voy a fijar a quién pongo delante y quién pongo detrás del más. La suma entre el doble de su anterior, el doble de su anterior, ¿cómo ponía? 2, entre paréntesis, el anterior, x menos 1. ¿Sí? Ahí tengo la... Bien, voy a suprimir los espacios que me quedaban entre la suma, para que no me quede... Ustedes escribanlo grande y no hay problema, ¿sí? Yo puse primero la suma y después fui armando. ¿De quién? Del doble de un número, del doble del anterior, perdón, 2 por x menos 1. ¿Y quién más? ¿Sí? Y el triplo, o el triple de su consecutivo, ¿sí? Y el triple de su consecutivo. ¿Cómo escribo el triple de su consecutivo? 3 por, si es consecutivo, en este caso es x más 1. Es igual a 16. Bien, acá me veo en la obligación de hacer distributivas en los dos lados de la igualdad, con el 2 y con el 3. ¿Sí? Quedaría 2 por x, 2x, 2 por menos 1, menos 2, ¿sí? Más por menos menos, 2 por 1, 2. Más 3 por x, 3x, y 3 por 1, 3. Más por más, y 3 por 1, 3. ¿Sí? Ahí hicimos las dos distributivas que había que hacer, igual a 16. Y ahora voy a dejar, como siempre, las x de un lado y los términos sin x del otro. O sea que 2x va a bajar como está, y ¿quién más va a bajar como está? 3x, más 3x. Del otro lado de la igualdad voy a dejar el 16 que ya estaba, que baja como está, y después voy a pasar el menos 2 este que está acá, restando, va a pasar sumando, y el 3 este que está acá sumando va a pasar restando. Entonces, debajo lo que voy a hacer es escribir los resultados de cada lado. 2x más 3x son 5x. Es igual a ¿quién? 16 más 2 es 18. 18 menos 3, 15. Y ahora que me queda debajo, solamente pasar el 5 que está multiplicando, dividiendo a la x, al 15 que está del otro lado. 15 dividido 5. Resuelvo la operación y me dice que me determina que x es igual a 3. ¿Sí? Bien. Vengo arriba, dice de qué número se trata, entonces la respuesta acá será, se trata del número 3. Y ahí quedó el problema armado. Bien. Vamos a ir a uno muy similar a los que tenían a principio de año, de repaso, que te quedó algunas dudas, y por eso ahora vamos a volver a poner algunos de estos. Alguno que tenga que ver con las relaciones con las figuras geométricas. Dice, la base generalmente es el lado que está apoyado sobre el piso de la figura, ¿sí? De un rectángulo. La base y la altura de un rectángulo, esta es la base y esta sería la altura, ¿sí?
del rectángulo. Difieren en 3 unidades. A ver, que difieran en 3 unidades puede ser que uno es, suponemos, la base la llamo X y la altura puedo llamarla X más 3 o X menos 3, porque están difiriendo en 3 unidades. No importa, en este caso, bueno, te dice cuál es más, si la base es mayor que la altura es mayor que la base. ¿Sí? De hecho, ahí están los dos rectángulos para que vean que depende cómo armen ustedes el tipo de rectángulo que pusieron. Entonces, suponiendo que difieren en 3 unidades, yo digo, bueno, voy a llamar X a mi altura, ¿sí? ¿Y cómo voy a llamar a mi base? Por este dibujo me voy a guiar y voy a decir, bueno, si difieren en 3 unidades, va a ser, como la veo más larga acá, lo voy a hacer X más 3. ¿Sí? Entonces, ahí arranqué. ¿Está? Ahí le estoy acomodando para que le quede más parecido. Bueno, entonces, ¿cómo llamé a la altura? X, ¿sí? Y la base, como la hice más larga en mi dibujo, y bueno, y difieren en 3, entonces que difieren en 3, le sumo 3 unidades con respecto a la altura. Otra posibilidad es que ustedes hubiesen elegido esta figura que está acá y digan, bueno, a la base la llaman, a la altura la llaman X, igual que hoy, ¿sí? Y a la base dice que difieren 3, pero acá ¿cómo la veo la base yo? Más chiquitita. Si la veo, la voy a correr un poquito para arriba. La base la veo más chiquitita, en este caso le pondré X menos 3, ¿sí? Eso va a depender del dibujo que hagan ustedes y será indistinto para la ecuación. Después tendrá correlación el dibujo con la ecuación. Suponiendo que trabajo con el primer dibujo, ¿sí? ¿Cómo quedaría? ¿Qué significa? La base y la altura de un rectángulo difieren en 3 centímetros. Bueno, ahí vi las dos opciones que tengo para hacer eso de difieren en 3 centímetros. Y su perímetro es de 38. El perímetro es la suma de todos los lados. Sería X más 3, más X, más X más 3, más X. Algunos más bichos dicen, este y este son iguales, entonces 2X más 2, ¿qué? ¿Quiénes son iguales? Esta y este, la base y el que es paralelo a la base. 2 por ¿quién? ¿Cómo le llamamos a la base? X más 3. Tengo que poner paréntesis, bueno, multiplico por 2 a todo X más 3. Si no, van por partes. X más 3, más X, más X más 3, más X. Irían sumando todo el contorno. X más 3, más X, más X más 3, más X. Igual a 38. Bien, igual a 38 centímetros. Y ahí quedó armada la ecuación. En este caso tendré que hacer distributivas del 2 y después juntar términos que contienen X de un lado, términos que no contienen X del otro, ¿sí? Y seguir trabajando con la ecuación, ¿sí? Más 2X más 6, ¿sí? Multipliqué por 2 a lo que estaba dentro del paréntesis, igual a 38. Bueno, en este caso voy a poner el igual acá, abajo. Me voy a la otra hoja, para saber si suprimo un espacio. Bueno, ¿sí? Voy para acá, 2X más 2X más 6 igual a 38, ¿sí? Cuando lo único que voy a hacer es 2X más 2X son 4X y el 6 lo voy a pasar restando al 38, ¿sí? 2X más 2X son 4X, habíamos dicho, y del otro lado era 38 y el 6 que estaba sumando lo paso restando para este lado, ¿sí? Y ahora, ¿qué hago para continuar? El 4 que está multiplicando pasa dividiendo a lo que me dé la cuenta del otro lado, ¿sí? 38 menos 6, perdón que puse 28. 38 menos 6 es 32, dividido, ¿quién pasa dividiendo? El 4. 32 dividido 4 es igual a ¿quién? A 8. Bien. Y ahora, ojo acá. ¿Qué pregunta el problema? ¿Cuál es la superficie? Bueno, la superficie es base por altura. Siempre en los rectángulos, la superficie es el producto entre la base por la altura. Bien. Yo acá, ¿qué voy a encontrar? X, ¿sí? ¿Y a quién llamamos X nosotros? X llamamos a la altura, si se acuerdan en nuestro primer dibujo. X es la altura. ¿Y cuánto acaba de encontrar que vale X? 8 centímetros. ¿Sí? 8 centímetros. Bien.
Y después, la base, para nosotros, era x más 3, ¿se acuerdan? En el dibujito, acá está. A ver si lo vemos. Acá lo tenemos, el x más 3. Entonces, x más 3 es nuestra base. O sea que nuestra base nos queda 8, que es el valor de x, más 3, y eso nos da 11 centímetros. Bien, acá acabamos de tener entonces, de hallar la altura y la base. Entonces, nuestra superficie será el producto entre la base y la altura. La base nos dio 11 centímetros por 8 centímetros. ¿Sí? ¿Cuánto nos da de superficie? 8 por 11, 88. Y centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Producto igual base, suman los exponentes, centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. 88 centímetros cuadrados. De hecho, siempre las superficies se miden en unidades cuadráticas porque es el espacio que ocupa, y el perímetro en unidades lineales porque es el contorno, como si yo hablara de una hoja de la carpeta. El contorno es el borde, sumar todos los bordes de los lados, son lineales, ¿sí? 10 centímetros más 20 más 10 más 20. Bueno, sumo todos los contornos y es en centímetros lineales. Y la superficie sería todo el espacio que ocupa la hoja, toda la hoja entera. ¿Sí? Que es la base por la altura, todos los puntos internos y el contorno de la figura. Bien. Este mismo problema, si lo planteo con el segundo dibujo, que también es posible, van a ver que nos dan invertidos los valores, porque está invertido el dibujo que pensé, pero nos van a quedar la misma superficie. ¿Sí? Acá, ¿cómo sería? El perímetro sería 2 veces la base, en este caso la base la llamé x menos 3, ¿sí? Porque la vi 3 unidades más chica que la altura, la vi así en el dibujo, más 2 veces la altura, porque hay dos lados que son iguales, igual a 38. Y hago exactamente lo mismo, aplico propiedad distributiva, ¿sí? Queda 2x menos 6 más 2x igual a 38. Bueno, ya hago lo mismo, ¿sí? Sumo los términos con x, 2x y 2x, ¿sí? Estos que están acá. 2x más 2x son 4x. Y el 6 en este caso está restando, pasa sumando. Me voy a ir para este costadito y lo voy a hacer acá. ¿Sí? Quedaría 4x igual a ¿quién? A 38, perdón, 38 que era el perímetro, más 6. ¿Por qué más 6? Porque el 6 ahí estaba restando, pasó sumando. X es igual, y ahora ¿qué hago? 38 más 6 es 44. Y el 4 que estaba multiplicando a la x pasó dividiendo. Van a ver que nos dan un orden distinto al que nos dio hoy, porque lo planteamos así, de otra manera. ¿Sí? Pero ambos resultados van a dar la misma superficie. X es igual a 11. Bien, si miro nuestro dibujo, ¿a quién llame X? Acá abajo lo tengo, lo estoy señalando, ¿sí? Con el cursor. X era la altura. Entonces, acá en este caso, X es la altura. ¿Y cuánto acabamos de encontrar que vale X? 11 centímetros. Bien, ahora pongo, ¿qué pasó? X menos 3 nos dio la ¿quién? La base, esa era la base. Entonces ahora, ¿cuánto nos dio X? 11 menos 3, ¿sí? 11 menos 3 es igual a 8 centímetros. Ven que nos quedaron invertidas porque nosotros hicimos el dibujo invertido. Entonces ahora la superficie, ¿cómo será? Base por altura, es decir, que la superficie, en este caso, nos queda, ¿cuánto nos dio la base acá? 11 centímetros, perdón, 8 centímetros nos dio la base, por la altura que nos dio 11 centímetros, ¿sí? Entonces la superficie
es igual 8 por 11 son 88 y centímetro por centímetro, centímetro cuadrado, que es lo que les explicaba hoy. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto nos queda? Lo haga como lo haga el ejercicio, 88 centímetros cuadrados. ¿Sí? Entonces, acá pongo respuesta, me fijo que preguntaba bien, cuál es la superficie y pongo la superficie del rectángulo es 88 centímetros al cuadrado. Bien. Y ahí quedó nuestra teoría y práctica terminada. ¿Sí? Bueno, ¿qué va a pasar con esto? Yo les voy a mandar este documento en blanco, ¿sí? Y ustedes lo van a ir completando a medida que van viendo el video. Es como que lo hiciéramos en clase en forma conjunta, ¿sí? Y me van a enviar como tarea las fotos de esto completado. No vaya a ser cosa que en la foto me aparezca otra cosa. Si están completando con el video, porque lo van interpretando. Si tienen alguna duda del video, algo que estamos explicando en el video, pueden consultarlo, ¿sí? Posterior a esto, más adelante, voy a dar otros problemas para que directamente los planteen y los resuelvan ustedes, ¿sí? Esta tarea es completar el documento que doy en blanco mirando el video. O sea, lo completamos conjuntamente, como si estuviéramos en clase. Bueno, saludos a todos y hasta el próximo video y o video clase.